Buenas tardes a todos. Ya son las 4 justo y retomamos ya lo que sería este cuarto Congreso Nacional de la Federación Española de Diabetes, y lo hacemos ya con la recta final, pero con un programa realmente cargado de temas muy interesantes. Vamos a dar paso en breves segundos a lo que sería la conferencia final, que en este año va a correr a cargo de nuestro coordinador del Grupo de Trabajo de Jóvenes, es Andrés Villegas, que está hoy con nosotros. Bienvenido, Andrés, y va a analizar un tema realmente importante para todas las asociaciones, como es el futuro del asociacionismo en diabetes. Andrés Villegas, probablemente muchos de vosotros ya le conoceréis porque se mueve mucho en redes sociales, comparte sus vivencias y su experiencia con la diabetes bajo, bueno, pues el nombre de Azucarillo Man. Seguro que ya le conocéis más con ese nombre. Y sin más, Andrés, te cedo la palabra y quedamos todos pues, expectantes para ver qué nos puedes contar. Adelante, Andrés, cuando quieras. Muchas gracias, Mercedes. Bueno, primero dar las gracias a la Federación por darme la oportunidad de hacer visible todo el movimiento joven y el mundo del asociacionismo, más en particular en el ámbito joven. Y bueno, pues ya que me vais a tener que escuchar durante un ratillo, yo creo que lo primero que tendría que hacer es presentarme. Soy Andrés, tengo 21 años, soy de Ciudad Real y bueno, ya llevo 18 años compartiendo mi vida con la diabetes. A veces se pone más pesada, a veces menos, pero bueno, más o menos nos llevamos bien. Como digo, llevo 18 años con diabetes y desde que tengo más uso de razón, siempre he tenido la intención de colaborar y hacer algo por los demás en mayor o menor medida. Como ya digo, siempre he tenido interés en aportar algo a los demás y es sobre todo un punto y aparte, un punto de inflexión, es el debut de mi hermano, donde yo me empiezo a mover mucho más en todo lo que es en redes sociales. Empiezo a escribir artículos, 2 de ellos se publicaron en la revista trimestral que tenía la Sociedad Española de Diabetes, y a posterior, pues con una entrevista que además coincidió un poco antes de que empezara el tratamiento con bomba de insulina, una entrevista que se publicó en los informativos de 4, y bueno, pues ya digo que eso fue un punto en el que yo me empiezo a mover mucho más en redes sociales. Siempre había tenido pues Facebook, en todas las redes sociales, y lo hacía siempre a través de mi perfil personal. Aportaba, pero lo justito. Siempre prefería llevar también mi diabetes más para mí en vez de para los demás. Hace poco más de un año, pues yo creo que es entre fruto del aburrimiento de verano y esas ganas que ya mencionaba antes de querer aportar algo a los demás, pues de ahí nace Azucarillo Man. Al principio empezó pues como una forma de compartir mi vida pues con los demás, mi vida con diabetes, pues los controles que me hacía, lo que hacía en un determinado momento y cómo afectaba eso a mi diabetes, o cómo afectaba a mi diabetes a lo que quería hacer en ese momento. Pero poco a poco le fui dando una vuelta de tuerca al perfil hasta crear lo que hoy mucha gente conoce como Azucarillo Man. Y bueno, no pretendo otra cosa que aportar un punto de vista diferente sobre la diabetes. Al fin y al cabo, la diabetes, pues como decía antes, hay días en los que se puede hacer muy pesada, días en los que la frustración es imposible no tenerla. Entonces, yo me hice la pregunta en mi cabeza: ¿por qué no aportar un punto de vista diferente, un punto de vista que motive, que no frustre, que te anime y te motive a seguir para adelante? El nombre de Azucarillo Man, que mucha gente me lo pregunta, pues bueno, pues cuando yo empiezo a darle vueltas al perfil, cómo podía llamarlo y demás, pues me empecé a pensar en palabras que tuvieran algo que ver con la diabetes. No es más que Azucarillo y Man, y bueno, pues lo junté y todo y ya está. Entonces, y ya centrándonos más en el tema que voy a hablar del asociacionismo, yo debuté con 3 años, entonces yo no recuerdo esa etapa así, asociaciones y no, pero sí que es verdad que siempre recuerdo la imagen de tener pues eso, una asociación en el pueblo,
de diabéticos, que sabía que había gente apuntada, que hacían actividades y demás. Ya conforme fui creciendo y realmente fui consciente de para lo que servía una asociación de este tipo, pues bueno, pues sí que sabía que existía, sabía que hacía actividades, pero nunca he llegado a colaborar. Nunca he llegado a colaborar por uno de los problemas que comentaré ahora después, que es más o menos que precisamente en la asociación de mi pueblo pues no se hacían actividades que estuvieran enfocadas sobre todo al público joven. Y no solo que no estuvieran enfocadas al público joven, sino que además no te aportaba nada a nivel de la diabetes. Entonces, bueno, quieras que no, si se da esa situación, pues recuerdo que yo me fui alejando de la asociación y ya nunca más tuve relación con la asociación. Desde hace poco también pues, tengo la suerte de coordinar el grupo joven de la Federación Española, sobre todo con dos objetivos principales. Aparte de otros muchos, quiero centrar en dos objetivos principales, como son el acercar un poco el mundo asociativo a los jóvenes, que no se vean en la misma situación en la que me vi yo, de no tener de dónde acudir porque no se hacían actividades destinadas a los jóvenes ni que tuvieran que ver con la diabetes. Ese es uno de los objetivos principales. Y luego para demostrar también un poco el interés y el compromiso que tiene la Federación Española con la diabetes de los jóvenes, como no podía ser de otra forma. Si ahora mismo me pidieran hacer una radiografía, por así decirlo, de las asociaciones actuales, sí que es verdad que hay muchos jóvenes, yo lo puedo notar sobre todo en las redes sociales, muchos jóvenes dispuestos a colaborar de una forma o de otra en sus respectivas asociaciones, pero sí que es verdad que muchas veces no existe no existe un punto medio entre los jóvenes querer colaborar y que las asociaciones quieran que los jóvenes colaboren. Por eso también quiero destacar la importancia que tiene esa convivencia que debería de haber y que me consta que también la hay en determinadas asociaciones, esa importancia de la convivencia entre las nuevas generaciones que llegan con toda la ilusión del mundo a colaborar en su asociación, con los veteranos que en mayor o menor medida han dedicado la mayor parte de su vida a colaborar en diferentes actividades de las asociaciones que sean. También me encuentro muchas veces con el problema de que en las diversas asociaciones se hacen actividades que están segmentadas. Es decir, una actividad que está destinada a tan solo un público en particular. Por ejemplo, muchas veces nos encontramos con actividades que simplemente son para personas mayores y que a los jóvenes nos cuesta encontrar pues, el sentirnos cómodos dentro de una determinada actividad. Creo que hay que buscar el punto medio entre esas actividades para que concuerde tanto con la gente mayor, con la gente joven. Creo que todos tenemos cabida en las asociaciones. Luego también, pues en esa radiografía de las asociaciones, como decía antes, un punto importantísimo, un punto clave son, pues como yo los llamo, los veteranos que llevan pues eso, toda la vida dedicando su vida a las asociaciones. Y bueno, qué menos que agradecerles ese trabajo y esa labor que hacen por nosotros, por ellos y en general por todo el mundo que carga con esta diabetes, con la diabetes. Por eso también decía antes que había que destacar esa convivencia entre los veteranos y los que llegaban nuevos, porque creo que no hay nada mejor que la combinación entre la ilusión con la que llega un joven nuevo a una asociación, con el interés de aprender sobre cualquier tema relacionado con la diabetes, y esos consejos, esa veteranía que te pueden dar los que llevan prácticamente toda su vida colaborando con diversas asociaciones. Ahora mismo, el presente de la juventud en las asociaciones, pues creo que todos tenemos claro que la juventud somos un pilar fundamental del mundo asociacionismo, así me gusta llamarlo a mí, porque somos una garantía segura de que este mundo puede continuar. Por eso también hay que darle esa ilusión a los jóvenes por querer colaborar en las asociaciones. Las asociaciones
sin los jóvenes, pues tal vez no tendrían ese punto que todos buscamos en una asociación. Luego también, ahora mismo a los jóvenes, respecto a las asociaciones, los veo también como un punto como una oportunidad de relevo que no puede faltar en las asociaciones. Es muy importante también para las asociaciones, o así al menos lo veo yo, tener esa oportunidad de relevo en los jóvenes, porque sí que entiendo que para una parte de las asociaciones es muy fácil quedarte anclado en el pasado, bueno, pues aquí estamos y ya está, hacemos alguna actividad de vez en cuando y ya. Entonces, es muy importante el destacar eso, esa oportunidad que los jóvenes damos de relevo a las asociaciones para el simple hecho de no quedarse ninguna asociación anclada en el pasado, porque muchas veces pues sí notamos ese puntito en los que vemos que las asociaciones se encuentran ancladas un poco en el pasado. Por ejemplo, vemos asociaciones que realizan, que a mí me parece también bien, actividades, por ejemplo, de clases de cocina, me parece súper bien, pero claro, en una asociación de diabetes, yo como joven por lo menos, yo busco algo que me aporte en la diabetes. Entonces, por ejemplo, una asociación que realiza clases de cocina, pues se debería replantear el cuento y a lo mejor plantear esa actividad y venderla como que va a haber una clase de cocina, pero que me va a servir además de aprender a cocinar, a saber contar hidratos de carbono, raciones de hidratos de carbono. Mucha gente a través de las redes sociales muchas veces me demanda eso a mí, me dice que no encuentra ningún sitio pues, donde le hayan enseñado a contar raciones de hidratos de carbono, donde le hayan enseñado a conceptos básicos que a lo mejor algunas veces en consulta se pierden, no encuentran ese sitio donde escudarse, donde sentirse entendidos y comprendidos y no quedarse atrás. Y creo que las asociaciones deben jugar un papel fundamental en ese sentido, en el de servir de hogar a esos que acaban de empezar su relación con la diabetes, sentirse pues eso, queridos en una asociación con gente que les rodea y demás. Yo además al principio, pues mira, cuando yo descubrí ya más a fondo el tema del asociacionismo, que fue en Valdepeñas, en la asociación de Valdepeñas, yo comencé a hacer campamentos y un punto de decir, pues tengo que colaborar, tengo que hacer algo para los demás, tengo que sentirme útil en ese sentido, fue el primer campamento que yo hice, en el que fui como colonial. Fue un antes y un después en el sentido de cómo ves las cosas. El primer año que yo fui a un campamento en el que me vi rodeado de niños y niñas que eran como yo, pues dices, joder, tienes que hacer algo, porque allí llegas, hablas con gente que tiene tu misma condición, que te entiende, entonces, que además tú también los vas a entender a ellos. Entonces, tiene que ser un poco la asociación, contaba esta anécdota un poco para que sirva de comparación con las asociaciones. Las asociaciones deberían ser ese punto en el que alguien llega, ya sea joven, sea mayor, sea lo que sea, en el que alguien llega y se sienta entendido, sienta que además entiendes a los demás, aprendes. Entonces, sí que es verdad que bueno, yo quería dejar claro eso, que para mí, por lo menos, las asociaciones deberían ser de esa forma, y sé que hay muchas que lo son y que aportan una ayuda increíble a los socios que tengan, pero sí que nos encontramos con el problema de que otras pues, no aportan lo suficiente, tanto como lo que buscan los socios. Luego también sí que es verdad que está muy bien que yo llegue o suelte que los jóvenes estamos interesados en colaborar con las asociaciones, bueno, que las asociaciones sin nosotros no serían nada, pero muchas veces habría que plantearse también si realmente los jóvenes estarían interesados en colaborar, hasta qué punto estarían interesados en colaborar, si realmente se involucran o no se involucran.
Entonces, para ello, he recopilado unos datos de una encuesta que la Federación Española hizo ese mismo año, donde he querido plantear dos preguntas fijas. La primera es que si a los jóvenes, había 138 que fueron encuestados, si a los jóvenes realmente les parecen interesantes las actividades que desde sus respectivas asociaciones se realizan. Entonces, por ejemplo, me llama mucho la atención que es en la pregunta de si les resultan interesantes las actividades, el 61% de los encuestados dice que sí, que le parecen interesantes las actividades que hacen su asociación. El 8,8% dice que no, y que el 30,10% de los encuestados dice que solo a veces. Ese solo a veces pues, puede ser, por ejemplo, lo que comentaba antes, un curso de cocina. A mí me ofrecen un curso de cocina y yo lo niego, pero no porque sea este tema en concreto, o sea otro, sino porque sé que una clase de cocina a nivel de la diabetes, que es lo que estoy buscando en una asociación de diabetes, no me va a aportar nada. Para aprender a cocinar me apunto a otro tipo de asociación, pero no a una asociación de diabetes. Entonces, ese ejemplo puede ser el que el 30,10% de los encuestados dice que solo a veces le parece interesante las actividades que realizan desde su asociación. Y luego también he querido reflejar otra de las preguntas, que es si acudirías a una actividad que realizara una asociación que estuviera comprendida entre edades de 18 a 30 años. Aquí sí que la respuesta está clara, porque el 86,10% de los encuestados, de los 138 encuestados, dice que sí que iría a una actividad que se organizara entre las edades que ya he mencionado, de 18 a 30 años. Entonces, ese 86,10, yo creo que queda claro las ganas que tiene, sobre todo la gente joven, pues de relacionarse con sus iguales. Ahora leeré también en el último punto actividades que han sido propuestas por los propios jóvenes en el Congreso de la Federación Española el año pasado, que se realizó en Toledo. Entonces, en las actividades propuestas que os leeré ahora, pues también las asociaciones van a entender y saber que los jóvenes también quieren aprender sobre diabetes, pero también buscan relacionarse entre ellos, porque yo lo he notado en redes sociales, en Instagram sobre todo, que ellos lo que buscan es sentirse comprendidos, es sentirse que el otro lo entiende. Yo muchas veces cuelgo pues alguna tontería y todos se sienten identificados por eso, porque dicen, esto lo he vivido yo también. Entonces, también buscan eso. Hay que buscar también, las asociaciones tienen que procurar buscar el punto de apoyo entre la educación en diabetes y la actividad que sea más dinámica para los jóvenes. Tampoco ni todo charla sobre educación, sea de cualquier tema que sea relacionado con la diabetes, ni todas las veces hacer, por ejemplo, convivencias o campamentos. Hay que buscar, me parece, un poco el punto medio entre esas dos cosas. También, si me preguntaran cómo veo el futuro de las asociaciones y los jóvenes, pues bueno, pienso que hay que seguir haciendo actividades que motive a los jóvenes a acudir a las asociaciones, para que además el número de socios crezca. Hay que dejarle con la miel en los labios, como yo digo. Entonces, bueno, también lo mencionaba antes, también la importancia de la convivencia entre jóvenes y veteranos. Yo creo que depende mucho también a la hora de si en un futuro un joven se quiera quedar en una asociación, bien sea a colaborar, a participar de ella o lo que sea. Muy importante también el punto de la convivencia, porque puede llegar a motivar mucho a los jóvenes. Poneros en la situación de un joven llega a una asociación y le sueltan a lo mejor todo el embolado de organizar una actividad, pues a lo mejor no le resulta atractivo para quedarse para otras ocasiones. Si por el contrario un joven llega con la intención de colaborar o participar de alguna actividad
y le ayudas, le muestras el camino que debe de seguir, le das consejos que le sean útiles, yo creo que si se siente acompañado y siente que la gente de la asociación también le apoya, yo creo que también no tiene ni punto de comparación que si el que llega y no se siente apoyado ni siente nada. Entonces, yo también propongo hoy aquí, que sé que en alguna ocasión también se ha hecho, pero tal vez puede ser buena idea con el fin de evitar un poco las actividades que mencionaba antes, que son segmentadas, que van siempre dirigidas tan solo a un grupo de edad determinado. Yo propongo que las asociaciones, no tiene por qué ser el 100% de ellas, pero gran parte de las asociaciones podrían ponerse de acuerdo en hacer actividades en común. Una misma actividad que la desarrollen varias asociaciones, por ejemplo, que se desarrolle una sola temática, pues nutrición y diabetes, lo que fuera, se impartieran charlas sobre ello, pues podría ser, se me ocurre, charlas para los más mayores que les puede aportar más, y para los jóvenes, pues charlas que sean más dinámicas, que aprendan un poco, entre comillas, jugando, porque así también ellos se van a sentir motivados para las siguientes veces. Entonces, me parecería buena idea que muchas de las asociaciones se pusieran de acuerdo, plantearan un tema en particular, en concreto, y las desarrollaran entre todas ellas en su conjunto, y yo creo que podría ser buena idea. Tampoco, respecto a, antes decía también que este tipo de actividades que son segmentadas y que muchas veces, debido a que van dirigidas a tan solo un público en particular, motiva muchas veces a que falte público, a que falte los propios socios de las asociaciones no acudan a esa actividad. Y esa falta de público y esa falta de socios que no acuden a las asociaciones, a las actividades que realizan las asociaciones cada X tiempo, puede motivar a su vez, pues bueno, que la asociación en concreto que sea, pues cuando llegue la siguiente vez en la que tenga que hacer otra actividad, pues se vea totalmente desmotivada, porque dice, ¿para qué voy a hacer nada si luego no viene nadie? Entonces, un poco, si intentamos cambiar un poco el rumbo de las actividades segmentadas y hacer, por ejemplo, que varias asociaciones se unan, hagan todas una misma actividad en concreto y la vayan desarrollando tanto para personas mayores como para personas jóvenes, yo creo que estaría bien. Además, si lo pensáis de esa forma, muchos de los jóvenes que participaran en esas actividades de una asociación en concreto o de varias, podría servir a su vez para que luego, si el chico o la chica se ve motivado, se lleve esa actividad a su asociación. Si, por ejemplo, en la Federación Española de Diabetes hacemos pues una convivencia, una quedada, lo que sea, y en esa convivencia hacemos pues actividades de cualquier tipo, no sabría decir ahora mismo ninguna, pero sí que podría motivar a los jóvenes que vinieran, podría motivarles a llevarse esa misma actividad que hemos hecho desde la Federación Española, llevársela a sus respectivas asociaciones. Motivaría así a su vez a las distintas asociaciones a hacer actividades diferentes que tal vez en esa asociación no se haya visto nunca. También es para darle otra vuelta de tuerca y otro planteamiento. Y luego ya, como decía antes, pues algunas de las actividades que se propusieron el año pasado en el Congreso de Toledo de la Federación Española de Diabetes, sobre todo la que predomina, pues de los 138 que hicieron esta respuesta, después de tanto leer, pues sacas en claro un poco la idea principal de que quieren convivencias o quedadas. Sí que es verdad que puede ser muy, muy útil. Además, es la idea, no hay nada más que ver la respuesta de los 138 encuestados. Puede ser muy útil esas quedadas o convivencias que se hagan, porque aparte de aprender, como decía antes, aparte de aprender sobre diabetes,
aparte de saber, de conocer conceptos nuevos o conceptos básicos que antes no. La diabetes es una condición en la que nunca se deja de aprender y nunca es tarde para aprender algo nuevo. Entonces, pues esas convivencias pueden servir también para formar un poco de piña, entre comillas, entre los jóvenes que acudan a ella, que aprendan, que se trasladen conocimientos unos a otros. Al final, como decía antes, que se sientan identificados unos con otros y que alguien cuente una anécdota y diga al otro, pues es que a mí también me ha pasado y bueno, poco a poco se va formando un pequeño grupo, o pequeño no tiene por qué ser, gran grupo, en el que, bueno, pues con ese gran grupo ir, bueno, en un futuro ir haciendo diferentes actividades de cualquier índole, siempre y cuando tengan que ver con la diabetes y que aporten al paciente o al socio, en este caso, cosas relacionadas con la diabetes, porque es el eje en el que tiene que girar una asociación de diabetes, que para eso está. Luego también piden mucho actividades deportivas. Bueno, pues de las actividades deportivas también la puedes trasladar luego también a campamentos. Campamentos en los que, por ejemplo, estés todo el día pues haciendo juegos, actividades dinámicas de cualquier cosa, pero sí que es verdad que una parte del día la dediques también a dar charlas teóricas sobre la diabetes y conceptos que todos deberíamos conocer en mayor o menor medida. Entonces, esas actividades deportivas también las trasladan mucho a los campamentos. Pues igual, una actividad deportiva, pues a nivel de diabetes a mí me puede aportar que me voy al monte, por ejemplo, con un grupo de amigos pues, conocidos del mundo de la diabetes y demás, y me aporta, pues bueno, el hacer grupo con ellos, el motivarme y el sentirme identificado con ellos. Entonces, si una actividad deportiva también la orientas en vamos a hacer una ruta de senderismo por el monte, pero además luego vamos a quedar en un determinado sitio pues para trasladar conceptos básicos sobre diabetes y deportes de la mano de algún profesional en el tema. Entonces hay que darle también esa vuelta de tortilla también a saber enfocar un poco las actividades por dónde van. Luego también piden mucho, aunque parezca mentira, piden mucho charlas sobre cualquier tema también que tenga que ver con la diabetes, pues como decía antes, deporte y diabetes, nutrición y diabetes. Ahora mismo las nuevas tecnologías forman parte de nuestra vida, pues, no voy a decir el 100%, pero lo voy a dejar en un 90%. Entonces también demandan mucho conocimiento sobre nuevas tecnologías y diabetes, porque ahora que tenemos la oportunidad de mezclar tanto nuevas tecnologías como diabetes, pienso que deberíamos exprimirlo al máximo. Es uno de los motivos por los que yo tengo también la cuenta de Instagram y me vuelco mucho en las nuevas tecnologías, porque también es parte imprescindible de la vida de nosotros. Entonces también es una parte muy importante de llegar a los jóvenes. Por ejemplo, en esos comentarios de las actividades que proponían los jóvenes, también ponía alguien que se les preguntaba que cómo podrían hacer las asociaciones para que los jóvenes llegaran a ellas y colaborasen o participaran en alguna actividad. Y alguien decía que se hicieran redes sociales, que las asociaciones se crearan perfiles en las redes sociales. Y sí que es verdad que cada vez se ven más asociaciones con perfiles en las redes sociales, porque creo que hay que irse reciclando, hay que irse amoldando a la novedad, a lo que requieren los jóvenes. Al fin y al cabo, una asociación de diabetes, como decía antes, también no se puede quedar anclada en el pasado y tiene que ir renovándose. Y esto es, al final, pues hay que ir reciclándose como en cualquier otro ámbito. Hay que saber constantemente cuáles son las necesidades de los pacientes, en este caso de los jóvenes, pero esas mismas necesidades las puede tener también las personas mayores que lleven más tiempo en las asociaciones. Entonces, por eso las asociaciones tienen que irse reciclando y adaptando a la novedad, a lo que los jóvenes requieren.
Es difícil también, y yo lo entiendo, localizar cuál es la necesidad de un joven en un determinado momento, porque un día decimos negro y al otro decimos blanco y al revés. Entonces, muchas veces yo entiendo también que no estaría nada fácil para una asociación saber qué necesidad tiene un joven en un determinado momento. Luego también en esas charlas que proponían de cualquier tema relacionado con la diabetes, pues como decía, las nuevas tecnologías es lo que yo he notado que predominaba en esa encuesta, saber tener conocimientos sobre nuevas tecnologías y diabetes. Luego también requieren mucho un apoyo psicológico tanto a los mismos pacientes de diabetes, a los jóvenes, los mayores, pero luego también un apoyo psicológico a los que les rodean, a los familiares directos, porque muchas veces es más difícil de gestionar la diabetes para los que nos acompañan que para nosotros mismos. Entonces muchas veces pues como veo en la encuesta, también requieren apoyo psicológico no solo para ellos, sino para también sus familiares más directos. Y luego también mucho sobre alimentación y nutrición relacionada con la diabetes. Es algo que bueno, también demandan mucho, muchas veces se sienten totalmente perdidos, es uno de los temas en los que los jóvenes se sienten más perdidos en todo esto y entonces, bueno, pues creo que también hay que enfocar el tema de la alimentación y la nutrición de alguna forma también para llamar la atención de los jóvenes y una vez que tenga su atención decirles pues los conceptos que el profesional en ese caso vea oportunos decir sobre alimentación y nutrición y diabetes. Y luego pues por mi parte no mucho más que añadir, volver a decir un poco, volver atrás y decir lo que he empezado diciendo, que los jóvenes somos un pilar fundamental, o al menos yo lo veo así, un pilar fundamental de las asociaciones, por lo que decía antes, una máxima garantía de continuidad para todas ellas, ya sea a la hora de participar o a la hora de organizar cualquier actividad. Y bueno, pues muchas veces, sobre todo antes, ahora ya estamos notando mucho cambio también en las asociaciones. También tenemos voz, también queremos demostrar muchas veces lo que llevamos dentro, también queremos decir, oye, mira, aquí estamos nosotros, muchas veces se nos aparta, pero creo que también es muy importante que nos llamen, que cuenten con nosotros, que yo la verdad es que no tengo ninguna queja porque desde que me hice la cuenta de Instagram de Azucarillo Man, sí que es verdad que todos los jóvenes, podría contar con los dedos de una mano los que no, pero todos los jóvenes han querido siempre colaborar con cualquier cosa que se ha propuesto. De hecho, en el grupo joven de la Federación Española, que hace poco se creó un grupo de Telegram para lo que decía antes, hacer piña y sentirse identificados. Entonces, en el grupo de Telegram, como decía, que no sé ahora mismo decir el número exacto de participantes, pero estamos más de 20, todos nosotros, todos los que estamos, yo creo que cada día tenemos más ganas de hacer algo, de querer decir, mira, estamos nosotros aquí, también tenemos voz, también queremos hacer cosas y también somos válidos para hacer cualquier actividad. Y hasta hace no tanto, pues desgraciadamente no se nos ha dado quizá la voz que merecíamos tener. Por eso ya digo que podía contar con los dedos de la mano los jóvenes que desde que tengo la cuenta de Instagram hace un poco más de un año, pues los jóvenes que bueno, que también es entendible que uno pues quiera llevar su diabetes para sí mismo y no quiere hacer mucho ruido y las asociaciones de diabéticos pues sepan que están ahí, pero como yo al principio sabe que hacen actividades, pero bueno, pues ahí están. Entonces, bueno, pues también el objetivo de coordinar el grupo joven de la federación es por eso, para acercar un poco el grupo
el grupo de los jóvenes a las asociaciones o viceversa, las asociaciones a los grupos de jóvenes. Entonces, bueno, por mi parte, poco más que decir. Quedo a disposición de cualquier cosa de los jóvenes que nos estén viendo y bueno, pues repetir lo que decía antes, que aquí estamos nosotros y bueno, pues haremos toda la guerra que podamos. Muy bien, Andrés. La verdad es que bueno, ha sido una intervención que ya habíamos comentado, ya me habías dicho las líneas básicas por donde ibas a tratar y la verdad es que bueno, aún así me ha gustado más incluso que cuando lo comentamos inicialmente. Y es verdad que me están diciendo unos 10 minutos y sí que quería aprovechar y poder bueno, pues, hablar contigo y lógicamente tú también transmitir a lo que sería todas las personas que nos están siguiendo. Has dado puntos claves que he ido apuntando y que creo que también son muy importantes. Tú comentaste sobre todo el tema de la asociación, cuando te acercaste a ella, lógicamente en un primer momento a ti no te aportó, pero aún así sí que es cierto que has dicho, y como nos estás trasladando, ¿no? Ahora eres coordinador del grupo de jóvenes dentro de la federación, te muestras como un incondicional, a pesar de que en un primer momento, lógicamente no vistes ahí que una asociación podía aportarte. Fue en el momento en el que has comentado también fuiste a un campamento y descubriste, o cuéntanos, ¿cuándo fue en el momento en el que vistes las asociaciones? Hay que reengancharse, hay que impulsarlas. ¿Cuándo fue exactamente, Claro, Andrés? hay que tener en cuenta que yo la primera imagen que tengo sobre una asociación de diabetes es una clase de aeróbic y una clase de cocina. Y entonces dices, pues vale, pues si para esto sirve una asociación de diabetes, pues apaga y vámonos. Entonces, el decir, mira, las asociaciones están aquí, muchas veces el desconocimiento te lleva a generalizar. Entonces, yo sí que es verdad que en ese momento, era muy pequeño también, pero llegué a generalizar, llegué a decir, si todas las asociaciones hacen esto, pues no sé qué me puede llegar a aportar. Pero claro, es en el momento, ese es el desconocimiento que me llevó a generalizar, pero es en el momento en el que yo conozco otra asociación, esa asociación me imparte charlas de muchísimos temas diferentes. Yo me voy a un campamento, conozco muchísima gente que me siento identificado. En el campamento estoy todo el día para arriba y para abajo jugando y además aprendo. Entonces, luego también, aparte del campamento, unas convivencias con los padres, en los que, pues bueno, para los padres había charlas educativas y para los niños, pues aprendíamos jugando. Entonces, es en ese momento, hasta tal punto que yo voy, si no recuerdo mal, con 15 años al primer campamento de diabetes y con 16 me saco el título de monitor y me voy al siguiente, pero ya como monitor. Ese fue un poco el antes y el después de ver las asociaciones de una forma u de otra. Efectivamente, y luego, bueno, pues has comentado también, ¿no?, que se hacen muchas actividades segmentadas, que algunas desde luego para los jóvenes no, pero desde luego lo que está claro es que los campamentos tienen que seguir sí o sí. En ese sentido sería como una de las actividades que también se comentaba en esa encuesta, ¿verdad, Andrés? En Sí, las que la gente quería participar bastante. sí, los campamentos, bueno, los que vamos, tanto de monitores como los propios coloniales que luego van, es que estamos todo el año deseando que lleguen pues bueno, al final haces un grupo de amigos que prácticamente se convierten en tu misma familia, porque está el punto de entendimiento entre nosotros, entre el grupo que se forma, tanto de monitores como el equipo médico que vaya. Está el entendimiento que se hace, que bueno, pues al final se convierten en tu segunda familia. Un campamento, pues eso, estás todo el día haciendo actividades que durante el resto del año pues no haces, sea por un motivo u otro, y llega el campamento de verano, haces esas actividades que durante el año no haces, pero además es que te vas del campamento aprendiendo muchísimo. Yo sigo yendo a los campamentos como monitor y no hay año que no aprenda algo sobre diabetes en un campamento. Entonces, yo creo que, bueno, después de 18 años sigues aprendiendo muchísimo
en los campamentos, yo creo que pues tanto a nivel emocional como a nivel educativo en la diabetes, yo creo que un niño le puede aportar muchísimo. La primera vez que los niños entran llorando a un campamento porque no se quieren quedar y salen llorando porque no se quieren ir. Entonces, yo creo que sí, que los campamentos, no hay nada más que ver la encuesta que comentaba antes, que es una de las actividades que más demandan un campamento, una convivencia de un fin de semana, por eso, porque al final lo que buscas es eso, hacer un grupo y sentirte identificado y además aprender sobre diabetes. Efectivamente. Luego también lo que comentabas en la encuesta y luego también en lo que has dicho de la importancia de, en el anterior congreso hubo una actividad presencial de jóvenes y que se habló de diferentes actividades que a ellos les interesaban y una de ellas, como comentas, es el tema de las convivencias y quedadas. Realmente es como una de los puntos a trabajar por parte de las asociaciones para poner en marcha esas convivencias que os podamos posibilitar y de cierta manera ¿consideras que el poder gestar esa convivencia de gente joven de diferentes partes de España contribuiría a ser una especie de laboratorio de ideas en el que pudierais gestar por dónde tienen que orientarse el futuro de las asociaciones? Porque lo que tú muy bien has dicho, lo que para vosotros hoy es blanco, mañana puede ser negro, pero bueno, a lo mejor en esa quedada laboratorio de ideas sale un gris que las asociaciones sí que podríamos o se podría construir para aportar algo de gancho de cara a las generaciones, siempre con vuestra tutela, lógicamente. Sí, a ver, es un tema complicado por lo que comentaba yo antes y acabas de repetir, pues eso, para nosotros lo que un día es negro al otro es blanco, pero sí que es verdad que, por ejemplo, yo tengo el recuerdo de las convivencias, las primeras convivencias que yo hice, que como ya comentaba antes también fueron con la Asociación de Valdepeñas. Eh, son experiencias que no olvidas, que te aportan más que cualquier otra cosa. Y sí que es verdad que haciendo ese grupo de jóvenes y de padres también, llegas a tener puntos clave. Esos puntos claves los fijas y ya tienes puntos en los que trabajar posteriormente. Igual que decía antes que un día es negro y al otro blanco, siempre se puede encontrar un gris, como tú decías. Sí, sigo pensando que es un tema complicado por eso, porque las asociaciones tienen que ir reciclándose y renovando, y no es fácil adaptarse cada 2 por 3 vamos renovando a un ritmo totalmente frenético que para las asociaciones muchas veces es difícil adaptarse. Ya sea porque estén en el pasado y quieran dar el paso de repente a lo nuevo, o simplemente las que están actualizadas también les cuesta ponerse al día de lo que los jóvenes requerimos en un momento determinado. Entonces, pienso que pues, sí que es verdad que pueden salir puntos clave en los que trabajar en un futuro, un gris, como tú decías, pero también entiendo que es un tema muy complicado porque no es fácil reciclarse al ritmo que lo estamos haciendo los jóvenes. Efectivamente, de todas maneras has hecho un recorrido y has puesto muchísimos deberes a las asociaciones, pero también sí te has dado cuenta deberes al grupo de jóvenes, por todo lo que has Sí. comentado de que hay que ir haciendo. De todas maneras, has dado unas pistas muy importantes que lógicamente se tendrán que ir trabajando y desarrollando poco a poco, pero has hecho un análisis que si la gente nos ha seguido en detalle, al final lo que has venido a hacer es un DAFO de cómo está la situación de las asociaciones a día de hoy de cara a lo que serían son las futuras generaciones, pero sois ya las presentes, ya estáis aquí y desde luego os vamos a, pues a agarrar para que estéis con nosotros en las asociaciones. Sí que me gustaría de ese DAFO, es decir, la debilidad, la amenaza, la fortaleza, la oportunidad, que destacaras una de las 4, la más importante. Por ejemplo, Andrés, empezando por la principal debilidad, ¿cuál sería? Y lógicamente, una vez que la tengamos identificada, intentar contrarrestarla. ¿Cuál sería, en tu opinión? Pues muchas veces la debilidad de las asociaciones pues es un poco el haberse quedado un poco atrás y no haberse actualizado a tiempo.
¿Cómo se puede contrarrestar? Pues bueno, pues llegar un poco a los jóvenes, llegando un poco a los jóvenes, quieras que no, pues te enteras día a día de lo que son las necesidades de los jóvenes. Yo lo veo en redes sociales, por ejemplo, el que comentaba antes de la encuesta que puso que quería que las asociaciones tuvieran redes sociales. Puede parecer una tontería, pero a través de las redes sociales muchas veces llegas a los jóvenes y puedes localizar las necesidades que tienen. Entonces, aunque a priori parezca una tontería y que, bueno, pues es que yo aunque no tenga redes sociales, muchas veces en las redes sociales localizas mucho antes las necesidades que tienen los jóvenes. Entonces, aunque la debilidad de las asociaciones sea esa, creo que una de las formas de contrarrestarla, aunque no sea una tarea fácil, puede ser esa, la de llegar a los jóvenes a través de las nuevas tecnologías y de las redes sociales. También tendríamos rápidamente el tema de la amenaza, que siempre podría ser un poco más externo. En una palabra quizás a lo mejor la inercia, no sé. Sí, bien la inercia. Muchas veces, pues he dicho antes, pues eso, que los jóvenes estamos ilusionados en querer con las asociaciones y que podía contar con los dedos de la mano los que no estarían interesados. Pero sí que es verdad que si cuentas con los dedos de la mano, dos que tengan falta de compromiso con algo, pues entonces un poco el problema puede ser ese. Si justo la asociación da con justo el grupo de joven que no esté comprometido a algo, pues ahí un poco tienes la amenaza de decir, jope, no están comprometidos, no podemos hacer nada, te dejas de motivar y ya está, y te quedas en el punto donde te has quedado anclado, mientras que el resto de asociaciones y el mundo y los jóvenes siguen reciclándose y actualizándose. Magnífico. Y ya casi terminando, la mayor fortaleza que tú ves que podríamos encontrar en este ecosistema, ¿cuál sería? Pues yo creo que las ganas de trabajar de todos, tanto de las asociaciones como de los jóvenes. Sí, yo creo que la mayor parte de las asociaciones juntamos sus ganas de trabajar con las ganas de trabajar y el compromiso y la ilusión de los jóvenes. Yo creo que tienes el cóctel perfecto para trabajar juntos, la proactividad muy importante para sacar cualquier tipo de actividad adelante. Efectivamente, esa ilusión y también con esa experiencia, ¿no? Eso es. de las generaciones que has comentado antes, que es muy importante no hablar tanto de relevo, sino de continuidad y de caminar juntos, también para aprender unos de otros. Y luego ya por último el tema de la oportunidad. Es muy complicado a lo mejor seleccionar una sola, pero si tuvieras que destacar una, Andrés, ¿cuál verías como principal oportunidad? Pues la oportunidad, pues eso, la que se le pueda dar a cualquier grupo de joven en sus respectivas asociaciones. Lo que decía antes, por ejemplo, si un joven acude a cualquier actividad que desde la Federación Española se organice y esa misma actividad le sirva para llevársela a su asociación, ¿por qué no darle esa oportunidad, esa asociación, por qué no darle la oportunidad al joven que viene y dice que tiene una actividad estupenda, que a lo mejor nunca se han planteado? Es que muchas veces para las asociaciones lo cómodo no es probar cosas nuevas, sino quedarme donde estoy y ya está. Entonces, la oportunidad, no veo mayor oportunidad que esa, que darle una oportunidad a un joven que venga con ilusión, con compromiso y con ganas de hacer cosas nuevas en la asociación. Magnífico, Andrés. Pues yo creo que has hecho una exposición magnífica. Darte las gracias. También las gracias por, bueno, pues por toda la preparación de la conferencia, por el tiempo que has dedicado hoy, desde luego que vienes dedicando desde hace unos meses a apoyar, bueno, pues a arrancar y generar, ¿no? esa masa de jóvenes para que se unan directamente a lo que es el movimiento asociativo tan importante. Te despido ya, muchísimas gracias, seguimos en Nada. contacto y que vaya muy bien. Gracias, Andrés. Gracias, adiós. Muy bien, vamos a continuar y ya estamos en la recta final. Bueno, como habrán visto en el programa, está inicialmente ahora lo que sería el dar los resultados de la votación, que bueno, se han cerrado a las 16:30, ya tenemos los resultados.
Pero sí que me gustaría hacer un pequeño repaso. Ahora nuestro presidente en funciones va a darle pues, lo que sería los resultados finales de cuál ha sido de las 4 opciones la más apoyada, y voy a compartirlas con todos los que están con nosotros. La primera era más y mayor presencia de la Federación Española de Diabetes en los lugares de toma de decisiones que afectan al colectivo. La segunda de las alternativas era más y mayor apoyo de la Federación Española de Diabetes a las federaciones y asociaciones locales para que puedan desempeñar mejor su labor. La tercera de las opciones que dimos era más campañas y acciones de la Federación Española de Diabetes a nivel nacional, aunando los criterios autonómicos centrados en los derechos y las necesidades no cubiertas del colectivo. Y la cuarta, más y mayor acciones y proyectos orientadas a promover, apoyar e impulsar todo tipo de investigaciones sobre diabetes. Se ha cerrado, como he dicho hace unos minutos, la encuesta y ahora mismo vamos a dar paso a nuestro presidente en funciones, Aureliano Ruiz Salmón, primero para que nos desvele, lógicamente, lo que la mayoría de las personas ha apostado por el punto más relevante, y luego, si no me equivoco, también tiene una primicia, un anuncio que va a dar y compartir con todos nosotros. Y por mi parte esto es todo, muchísimas gracias y adelante, Aureliano, cuando quieras. Sí, hola, buenas tardes. Antes de nada, quisiera agradecer a Andrés que se haya puesto al frente de todos nuestros jóvenes y que sepa que desde FEDE contará con todo nuestro apoyo. Bien, agradecer a todos la participación a la pregunta propuesta de este año, ya que queríamos conocer qué es lo que la Federación Española de Diabetes, qué prioridades debería de tener para seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes. En este sentido, de las 4 alternativas, la que más apoyo ha tenido ha sido... No sé si me podéis poner el resultado. Ahora mismo vas a intentar ponerlo. Perfecto. Sí, ahí tenemos el lo tenemos ahí. Bien. Se puede decir que hay un empate técnico, casi, entre la 1 y la 2. La 2 ha sacado un 29%, más y mayor apoyo de FEDE a las federaciones y asociaciones locales para que puedan desempeñar mejor su labor. Y la segunda ha quedado más y mayor presencia de FEDE en los lugares de toma de decisiones que afecten al colectivo. Tercer lugar ha quedado más campañas se me ha ido la pantalla. De FEDE a nivel aunando criterios autonómicos. Esto, la pregunta iba porque queremos equidad entre las diferentes comunidades. Y la cuarta era el apoyo a la investigación. Bien, nosotros sin duda alguna vamos a tomar buena nota de este resultado y como veo que la 1 y la 2 casi tienen un empate técnico, intentaremos trabajar las dos. Pero igualmente, y como en años anteriores, espero que esta jornada os haya reportado información de interés, así como propuestas e iniciativas para poner en práctica, bien en vuestras asociaciones y federaciones, bien a nivel personal. Pero para aquellos que les haya sabido a poco, tenemos una última sorpresa. Se trata del lanzamiento de una campaña dirigida a visibilizar la gran labor que desarrollan las asociaciones de pacientes, mostrando el trabajo de todas aquellas personas que están de alguna manera involucradas. Pero para que lo entendáis mejor, hemos preparado un vídeo que vamos a emitir a continuación. Adelante con él, por favor. Este es Antonio, tiene 55 años y acaba de ser diagnosticado de diabetes. Como es normal, le han surgido muchas dudas sobre la diabetes. Antonio se pregunta, ¿cómo cambiará mi vida? ¿Cómo va a afectar a mi familia? ¿Podré disfrutar con mis amigos? ¿Cómo influirá en mi trabajo? Antonio necesita ayuda y apoyo, pero no sabe dónde encontrarlo. Pronto descubrirá el valor de las asociaciones de pacientes con diabetes y todo lo que pueden hacer para garantizar su bienestar, cuidar de su salud y su calidad de vida.
Las asociaciones de pacientes con diabetes son organizaciones sin ánimo de lucro que agrupan a personas afectadas y dan su apoyo y asesoramiento en diferentes áreas. Complementan la tarea de los profesionales sanitarios con información veraz sobre la diabetes y todos los aspectos educativos y emocionales relacionados. Brindan apoyo psicológico y emocional a los pacientes y a sus familiares. Les orientan y apoyan de manera presencial o online sobre cómo afrontar con optimismo los cambios relacionados con la diabetes dentro de su círculo social y familiar. Las asociaciones están constituidas por personas con diabetes y familiares que se unen para conseguir objetivos comunes. Realizan una labor de acompañamiento y están comprometidas con la educación diabetológica, lo que supone un importante ahorro de costes al sistema sanitario. Participan de forma activa en la política sanitaria y mantienen una relación directa con la administración pública para resolver las necesidades aún no cubiertas de las personas con diabetes en España. Por ello, es necesario el apoyo de todos para el desarrollo de esta labor de representación, también de la administración pública, de las empresas y, por supuesto, el tuyo. Al igual que Antonio, tú también puedes formar parte de nuestra red. Enrédate con las asociaciones, enrédate con los pacientes. Apoya a las asociaciones y a su labor para que la sociedad comprenda la realidad de las personas a las que representa. Juntos somos más fuertes. Enrédate con las asociaciones, enrédate con los pacientes. Espero que os haya gustado. Y como habréis visto, hoy terminamos un gran evento, nuestro 4º Congreso Nacional. Pero comenzamos un nuevo reto, el lanzamiento de esta campaña de empoderamiento del movimiento asociativo del que todas las asociaciones, de una u otra manera, sois sus mejores embajadores. Y ya sí que sin más, daros de nuevo las gracias y procedo a dar por clausurada la 4ª edición del Congreso Nacional de la Federación Española de Diabetes. Un saludo a todos y hasta el año que viene.